Génesis, clase 9, audio 3. Muy bien, estamos aquí en el capítulo 47 de Génesis. Estuvimos viendo todo lo que fue la llegada del pueblo de Israel a Egipto, cómo Dios obró allí, cómo José sabiamente dispuso las cosas y para que el pueblo estuviese en un lugar donde pudieran prosperar y donde pudieran subsistir todavía esos años de sequía y de hambre que había en la tierra. Y vamos ahora a continuar, estamos en el capítulo 47, versículo 27, y en estos próximos dos capítulos vamos a ver que nuevamente el protagonista va a ser Jacob, ¿no? Y vamos a ver el final de la vida de Jacob, y vamos a ver y vamos a darnos cuenta de la lucidez espiritual que finalmente Jacob alcanzó al final de su vida, ¿no? Cómo su vida fue creciendo con altibajos, por supuesto, pero fue creciendo en su fe y en su conciencia de Dios y en su esperanza en cuanto a las promesas de Dios. Así que vamos a leer entonces capítulo 47 desde el verso 27. Dice así: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces aquí vamos a parar acá un minuto la lectura, ¿no? Pero ya cuando Jacob, 17 años, después ya habían pasado de que viajaron a Egipto, toda la familia, Jacob se dio cuenta que, bueno, que se llegaba el fin de su vida, y él va ahí a disponer y le va a hacer a prometer a su hijo, a José, y esa promesa que uno diría, bueno, no es algo tan importante donde van a llevar, donde lo van a enterrar, ¿no? No lo consideraríamos ahora tan importante, pero era una forma en que Jacob estaba mostrando dónde estaba su esperanza, ¿no? Que no es que diga, bueno, ya se acabó mi vida, bueno, ¿qué importa dónde? No, él aún confiaba en esa esperanza, en esa promesa de Dios, que de la tierra, de esa gran nación, y aunque él sabía que iba a morir, sabía que también, como dicen Hebreos, hay una promesa que iba más allá de la muerte. Y él dice: yo quiero que lleven mi cuerpo allí donde está Abraham, donde está Isaac, y donde está mi esperanza, la promesa de Dios. Y lo hizo jurar ahí, esa forma particular, ¿no?, de poner su mano debajo de su muslo. Era una costumbre, era una forma de hacer un juramento. Y ahí José jura que no lo iban a enterrar en Egipto, que lo iban a llevar allí junto con donde estaba la sepultura de Abraham, de Jacob, perdón, de Isaac, ¿no? Así que muy bien, vamos ahora a seguir con el capítulo 48. Dice el versículo 1: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, y por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades.
porque cuando yo venía de Padam Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon su mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciéndote, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Muy bien, hasta aquí la lectura. Y entonces aquí vemos, ya cuando le avisan a José que su padre estaba enfermo, José va a ir ahí con sus hijos. ¿Qué estaba buscando José? Bueno, ciertamente que Jacob bendijera a sus hijos, a Manasés y Efraín. Y eso aquí vemos también la fe de José, ¿no? Él era un hombre poderoso en Egipto, el segundo después de Faraón. Su reputación era respetado, era querido, y él tenía la reputación de haber salvado a Egipto de morir de hambre. Sus hijos habían nacido en Egipto, Efraín y Manasés eran privilegiados en lo material, eran personas ricas, lo tenían todo allí con estos jóvenes. Y cualquiera diría, ¿no? Y sobre todo Efraín y Manasés, bueno, este es nuestro lugar, acá está nuestro futuro. Pero la verdad es que José sabía que el futuro de su familia no estaba en Egipto. Y él va allí a su padre moribundo a pedir la bendición de Dios, ¿no? Su padre, que vivía en el Gosén, en una tierra allí alejada del centro cultural de Egipto, con su familia ahí criando ganado, multiplicándose, sí, pero bueno, no, cualquiera diría, bueno, ¿por qué vas a buscar allí la bendición para tus hijos? Bueno, porque él sabía que Dios iba a obrar, ¿no? Y entonces vemos la fe de José. Él fue a llevar allí a sus dos hijos a buscar la bendición de Jacob, a buscar la bendición de Dios para sus hijos. Y entonces ahí va José y Israel, vemos este último encuentro, ¿no? Israel se esfuerza, se sienta sobre su cama, ¿no? Y allí le recuerda a José la promesa de Dios, ¿no? Él le dice, el Dios omnipotente me bendijo
me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra a tu descendencia después de ti por edad perpetua. Y esto lo está diciendo un hombre que le quedaba ahí minutos de vida, o horas de vida. Él estaba allí diciéndole cuál era su esperanza, la promesa de Dios, que no la había visto en su vida concretarse, pero que sin duda él creía que se iba a concretar. Y entonces ahí tenemos cómo expresa su esperanza y su fe Jacob a su hijo. Y ahora en el versículo 5 dice algo curioso que quizás nos cuesta entender en principio qué es lo que quiere decir, pero luego el texto lo explica. Y dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Fíjense que en el versículo 1, José dice que él tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito, y siempre se nombra primero, pero ahora ya Jacob los nombra al revés. Dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes de que viniese a tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos será llamado a sus heredades. ¿Qué quiso decir ahí con esto? Que serán míos y los otros serán tuyos. Bueno, lo que estaba diciendo ahí Jacob es que Efraín y Manasés iban a ser considerados como que los estaba adoptando, si bien eran sus nietos, los estaba adoptando como sus hijos. Al decir serán míos, él estaba diciendo van a ser como si fueran dos hijos míos. En el sentido de la herencia, en el sentido de que iban a ser en el reparto futuro de la tierra, no iban a ser considerada José como una tribu, como el resto de sus hermanos, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Rubén y así todas las tribus. No se considera a José como una tribu, sino que se considera a José como dos tribus, porque se considera a Efraín como una tribu y a Manasés como una tribu. Y en realidad uno diría, no, pero los dos son hijos de José, José sería la tribu. Bueno, no, porque acá lo que está diciendo es que Jacob le está diciendo, ustedes van a tener una porción doble, van a tener una porción más, le dice a José, vas a tener una doble porción, porque Efraín y Manasés van a ser como hijos míos, como si fueran dos hijos, y cada uno va a ser una tribu de Israel. ¿No? Y también le dice, ellos que te nacieron primero en Egipto son míos y el resto serán tuyos. La Biblia no nombra más hijos de José, que haya tenido más hijos después de Efraín y Manasés. Quizás los tuvo, pero no se los nombra. Pero él les dice, bueno, estos dos van a ser míos. Y los que vengan después, bueno, ellos no. Ellos van a heredar con Efraín y Manasés. No es que van a ser tuyos, en el sentido de que van a heredar como nietos míos, no como hijos míos, ¿no? Y esto es lo que le estaba ahí diciendo, entonces, Jacob a José, ¿no? Esta promesa. Muy bien, entonces ahí les pregunta por el nombre, los hace acercar, los besa, los abraza, y él va ahí a dar la bendición. Es interesante, ¿no? Porque ahí estaba preparado José, él va a poner a su izquierda a Manasés y a su derecha lo va a poner Efraín enfrente de Jacob, cosa que a Jacob le quedara sobre la derecha de Jacob, le quedara a Manasés el primogénito para que él pusiera su mano sobre su cabeza, y del lado izquierdo le quedara a Efraín para que pusiera su mano izquierda sobre la cabeza de Efraín. Pero lo que va a hacer Jacob es un poco cómico, un poco curioso y que desconcertó a José. Él va a cruzar las manos, él los tenía los dos nietos enfrente, y él va a cruzar la mano y va a poner la mano derecha sobre Efraín, que estaba a la izquierda, y va a poner la mano izquierda sobre Manasés, que estaba a la derecha. Él va a cruzar los brazos, y entonces, antes de bendecir. Y entonces ahí Jacob dice, no, te estás equivocando, papá. Quizás pensó, no se da cuenta de lo que está haciendo. El primogénito es Manasés. Y es interesante, ¿no? La lucidez espiritual de Jacob. Él dice, sí, yo ya sé, dice, lo sé. Manasés va a ser bendecido, va a ser prosperado, va a ser una gran nación, pero Efraín va a ser más grande. No está hablando de Efraín como persona, sino de la descendencia de Efraín. Va a ser más grande y va a ser una multitud y va a ser una tribu que Dios va a bendecir de una forma especial, ¿no? Y ahí va a bendecir entonces a sus nietos, que era una forma de bendecirlo a José, la posteridad de lo que iban a hacer.
de la promesa de Dios, que la promesa de Dios de ellos estaba con Israel, no en Egipto, y que un día Dios iba a venir y los iba a volver a llevar a esa tierra, ¿no? Y entonces dice al final, versículo 21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, lo que explicamos antes, te he dado una parte más que a tus hermanos, ¿no? Y entonces esta es la bendición especial para José, por haber sido quien fue, por haber sido instrumento de Dios para salvar a toda la familia, iba a tener una doble porción. Y entonces vemos ahí la lucidez, que la vamos a ver en el próximo capítulo también, de Jacob, muy cerca de Dios, poniendo toda su esperanza en Dios ya al final de su vida. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Tenemos riquezas en este mundo? Manasés y Efraín eran muy ricos, eran muy famosos con su padre, eran privilegiados. Sin embargo, allí no estaba su esperanza. Ellos estaban la esperanza en ese pueblo pobre que vivía apartado, cultivando, criando ovejas, y que un día iba a volver a aquella tierra, y que iba a ser faltaban muchos años, iban a tener que pasar por esclavitud, pero ahí estaba la esperanza de ellos. Y ahí estaba la esperanza de este hombre, Jacob, que más allá de todo, él seguía creyendo ahora y aferrándose a las promesas eternas, ¿no? ¿Y qué nos aferramos y en qué estamos esperando en nuestra vida? ¿No? Que podamos poner la mirada en lo celestial, que podamos buscar y vivir cada día invirtiendo en lo eterno. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo audio.